Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Y bueno, justamente ahora en este tiempo que estamos llevando el estudio sobre el Padre Nuestro, bueno, lo hemos estado llevando nosotros sobre la referencia en San Mateo. Nuestro calendario de lecturas nos pone ahora el mismo Padre Nuestro, pero según el Evangelio de San Lucas. Y hermanos, San Lucas nos presenta el tema de la oración. San Lucas nos refiere la enseñanza del Señor Jesús sobre la oración justamente después de lo que meditábamos hace 8 días, de ese importante momento, de esa necesidad que tenemos de venir al Señor buscando la buena parte que hay en su palabra. Y qué interesante es que el Señor dice al final del capítulo 10, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta buena parte, decíamos hace 8 días, es la palabra de Dios, es la buena parte que recibimos al presentarnos delante de nuestro Dios. Y muy importante, la promesa dice, la cual no le será quitada. La palabra de Dios es para nosotros y no nos será quitada, y no nos será arrebatada de nosotros la buena parte que recibimos del Señor. Y hermanos, entonces justo después de esta buena parte, San Lucas nos menciona, fíjense cómo no lleva necesariamente un orden cronológico, sino ahora un orden temático. Y dice que entonces en cierta ocasión, podemos suponer que quizás fue allí en el Monte de los Olivos, precisamente en donde vivían Marta y María, o puede ser en otro lugar. Pero dice que él estaba orando. Jesús estaba orando en un lugar y dice que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y esta petición, pues bueno, hemos estudiado en la escuela dominical que la oración a la que se refiere en este caso particular este discípulo es una oración que resumiera la teología que en este caso Jesús enseñaba como maestro de la palabra de Dios. Y entonces, así como Juan tenía una oración que resumía su doctrina, los discípulos del Señor querían nuevamente una oración que resumiera la enseñanza y la dirección de la enseñanza
del Señor Jesús. Pero hermanos, cuando nosotros consideramos el tema de la oración justo después de la palabra de Dios, como lo hace San Lucas, nos damos cuenta lo que la oración es. La oración es una manifestación muy sencilla, muy clara, pero también muy personal de lo que el Espíritu Santo, como según clausura el Señor en el versículo 13, de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros por el poder de esa buena parte, la cual no nos será quitada. La oración es el resultado claro de la obra del Espíritu Santo de una manera personal. Y es que, hermanos, vean cómo inicia el pasaje, cómo inicia la discusión según San Lucas. El simple interés de querer saber cómo orar, o vaya, incluso qué orar, es ya el inicio de una obra, en este caso el Espíritu Santo en los discípulos, pero también la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una obra en el corazón cristiano que se va perfeccionando, como dice el apóstol, y que en este caso se perfecciona en nosotros conforme el Señor va respondiendo a nuestra oración. Y hermanos, fíjense, debemos hacer incluso este análisis personal. ¿Cuánto no ha pasado en un creyente? ¿Cuánto no ha pasado ya en la vida de una persona que quizás apenas conoce al Señor como para interesarse en orar? Y no estamos hablando específicamente del caso de los discípulos y su maestro. Estamos hablando del creyente que escucha por primera vez o que apenas es nuevo escuchando la palabra de Dios y se interesa en orar. ¿Cuánto no tiene que pasar en nosotros como para que surja el interés por orar? Y hermanos, ya aquí el Señor nos plantea algo importante. Cuando en la vida del cristiano no hay oración, que es la forma más simple de evidencia de la obra de Dios en nosotros, cuando en la vida del cristiano no hay oración, muy posiblemente nuestro corazón está estorbando la obra de Dios en nosotros. Porque, hermanos, el interés por orar es un milagro de Dios y es un resultado ya de la obra de Dios en la vida del creyente. Por eso el mundo no ora, y si oran, oran mal. Y entonces, hermanos, el Padre Nuestro, que es como podríamos llamar, como la tradición cristiana ha llamado a esta oración modelo, aborda el primer cambio que se da en el corazón. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué hace el Padre Nuestro en la vida del creyente? ¿O qué muestra el Padre Nuestro? ¿Qué busca hacer en nosotros el Padre Nuestro en este caso? Tanto como palabra de Dios, como un modelo de oración. Pues vean, hermanos, cómo el Padre Nuestro nos lleva a mirar al cielo desde nuestra posición, nos lleva a ubicar nuestra atención en aquello que supera nuestra situación humana. Y vean, son una serie de peticiones que
digo, son bastante genéricas y en consecuencia quizás son un tanto ajenas a nuestro contexto. Vean cómo esta oración del Señor no es muy personal o muy subjetiva que digamos, porque todos oramos lo mismo. Pero hermanos, estas peticiones en apariencia ajenas a nuestro contexto nos muestran la dimensión de nuestra necesidad y lo limitada que es nuestra comprensión de la misma. Hermanos, ¿cuántas cosas en nuestra vida no logramos ni imaginar que son una necesidad? ¿Cuántas cosas que vivimos ni siquiera las consideramos algo digno de orar? ¿O de cuántas cosas ni siquiera estamos enterados que son un motivo de oración? Y vaya, no nada más eso, no nada más las cosas que escapan a nuestro conocimiento, sino también quién comprendería por sí mismo, en unos simples ejemplos, quién comprendería por sí mismo la importancia de que el reino de Dios se establezca en esta tierra. ¿Quién oraría por eso? Uno ora por las necesidades que le urgen. Nosotros oramos por lo que nos hace falta. ¿Quién va a orar sino un cristiano, que es el punto? ¿Quién oraría porque el reino de Dios continúe expandiéndose y estableciéndose en la tierra? ¿O a quién le interesaría la voluntad de Dios como para que se haga en la tierra? ¿O quién siquiera le daría la mínima atención al perdón de pecados? Vean cómo estas peticiones genéricas, ajenas a nosotros o por encima de nosotros, tienen ese propósito: mostrarnos lo pequeña que es nuestra condición y lo enorme que es nuestra necesidad. Y hermanos, entonces decía que la obra de Dios en nosotros, la hermosa obra de Dios en nosotros, ya desde el ímpetu de orar, ya desde el interés de orar, y tanto más en su respuesta, devela nuestra pequeñez y vulnerabilidad. Hermanos, la oración, y espero este sea la experiencia de cada uno de nosotros, la oración nos mantiene conscientes de la necesidad de auxilio que tenemos. El que no ora es que se cree suficiente, se cree capaz, o que se olvida de la necesidad que tiene de ser ayudado. Y hermanos, ¿cómo es que la oración nos mantiene conscientes? Pues porque decía yo que es el resultado de la palabra de Dios en nosotros, que nos muestra esa condición, que nos muestra esa situación y nosotros simplemente lo externamos. Nosotros externamos ese reconocimiento de nuestra flaqueza en nuestra oración. Por eso es bueno, la oración es como un recordatorio personal. Es una oralización, decíamos en nuestro estudio, de lo que necesitamos, y no nada más de lo que necesitamos, sino de nuestra necesidad. Y hermanos, vean lo bonito que es la oración en este contexto, porque el Señor nos muestra nuestra condición por amor. Y yo digo, bueno, es mejor que se nos muestre así, porque si de no mostrársenos en amor, tarde o temprano el mundo se va a encargar de echárnoslo en cara. Por muy poderosos que nos sintamos, por muy capaces que nos creamos, es mejor que el Señor nos evidencie débiles
a que el mundo nos lo compruebe a golpes. Porque la debilidad, la reconozcamos o no, la debilidad está. Tristemente, hermanos, como si las aflicciones del mundo no bastaran, una idea errada, un concepto equivocado de la oración puede hacer de ella otra carga tanto más pesada y agraviante para el cristiano. Vean, un concepto malo de la oración hace de ella una carga tanto más pesada y un agravio tanto más peor. ¿Por qué, hermanos? Porque por su naturaleza personal es fácil creer que la oración y su eficacia dependen de nosotros. Hablando de sentirnos capaces, creemos que la oración entonces depende de nosotros para ser eficaz o para ser perfecta, como si fuera fruto de la ley. Hermanos, vean lo interesante de esto, la oración no es fruto de la ley, pero creemos que lo es. Y recurrimos a ella no solo como un último recurso, sino que a veces la entendemos como un as bajo la manga por el que pretendemos descubrir qué hacer. Voy a orar para que, no sé, el Señor me hable en un sueño, para que el Señor me responda escribiéndome en la pared, para que el Señor se me presente y me diga qué es lo que tengo que hacer. Hermanos, no sé si ustedes se acuerden, pero todas esas referencias de escribir en la pared y que el Señor se presente han sido juicios de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, el Padre Nuestro y sus peticiones, así como estas peticiones van más allá de lo que creemos necesario, de lo que concibimos importante, la respuesta de Jesús a la petición de sus discípulos, vean qué interesante, también nos lleva más allá de lo que nuestras palabras pueden garantizar. Le piden al Señor Jesús, enséñanos a orar, y Jesús les responde, cuando oren, digan esto. ¿Y qué es lo que responde el Señor con sus palabras? ¿Qué respuesta da el Señor con el Padre Nuestro? Pues bueno, esta oración tan genérica no nos enseña, fíjense qué interesante, no nos enseña qué decir ante cada situación posible. Esta oración no nos dice qué decir en cada momento feliz o cada momento difícil. Ni pretende servir como un mantra, como una serie de palabras poderosas que tienen la capacidad de cambiar las situaciones, la capacidad de transformar cosas. La oración no es un mantra y el Padre Nuestro tampoco lo es. La oración de Jesús, hermanos, nos dirige al Padre, al único poderoso y verdadero que escucha y atiende nuestra aflicción. Por eso empieza así, Padre nuestro, y primero está el Padre y luego nosotros. Y nos dirige entonces al Padre, el único poderoso y verdadero que escucha y atiende nuestra necesidad. Y ya de allí nos hace depender de Él. Y hermanos, es así que el Padre Nuestro, la oración del Señor, al igual que cualquier oración que es resultado de la obra del Espíritu Santo por su palabra en nosotros, es un hermoso fruto del Evangelio que trae vida a nosotros, no cargas extras, no agravios adicionales, trae vida a nosotros como fruto, como resultado del Evangelio, de la buena parte que el Espíritu hace en nosotros. Y hermanos, por esto Jesús parte de una descripción tan clara de quién es nuestro Dios,
para que por el poder de su palabra en nosotros veamos que la oración no es para describir lo que me hace falta, no es para describirle al Señor en un pliego petitorio mis necesidades, sino es para que recordemos y es para recordarnos quién es el Dios al que pedimos. Qué visión tan distinta de la oración, hermanos. La orar no es para describirme a mí, sino para recordarme y autodescribirme, si así lo quieren, al Dios a quien le estoy pidiendo. Un Dios tan interesado en mis necesidades pequeñas como para escucharlas y tan poderoso para mis necesidades grandes como para suplirlas. Y entonces, hermanos, si así es el Padre Nuestro, si la oración nos muestra quién es el que escucha y quién es el que actúa, pues no nos queda más que hacer lo que dice el Señor Jesús a partir del versículo 9. No nos queda más que esperar a quien nos va a dar. No nos queda más que esperar al que nos va a salir al encuentro. Y no nos queda más que esperar al que nos abrirá. Incluso me atrevería aquí a combinar la escritura, las ventanas de los cielos para colmarnos de bendiciones. Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y hermanos, pidamos al Señor que al enseñarnos a orar, nos muestre nuestras necesidades ocultas. Que ese sea nuestro interés, hermanos, al repetir el Padre Nuestro, una oración que va más allá de lo que yo veo o concibo necesario o reconozco como necesario, pero que también nos ayude a autodescribirnos al Padre Nuestro que escucha y atiende nuestras oraciones. Y gracias, Señor, te damos porque tú nos enseñas a orar de esta manera. Gracias, Padre, porque la buena parte que no nos será quitada, Señor, obra en nosotros esta capacidad, Señor, de mirar al cielo y ser recordado, Señor, de quién eres y quién es el que escucha y atiende nuestra necesidad. Te damos gracias, Padre, porque en la oración que el Señor Jesús y en las oraciones que nos permites hacer, como fruto de tu palabra, Señor, nosotros recordamos lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y lo que tú anhelas para nosotros. Y Padre, te pedimos que no nada más nos muestres nuestras necesidades verdaderas, sino también, Señor, nos ayudes a recordar quién eres tú, Señor, y qué haces por nosotros. Te ruego, Padre, que nos enseñes a orar. Enséñanos, Padre, esta oración que resuma la doctrina tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, a orar de esta manera como el cristiano, Señor, que ora fruto de tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.